Estimados participantes del curso de auditoría de calidad, validación de principios generales de higiene y sistema HACCP en servicios de alimentación. Como parte del módulo 1, nosotros vamos a tocar todo referente a la legislación y normativa sanitaria vigente relacionado a lo que es alimentos y específicamente en servicios de alimentación. Bien, ustedes saben que como parte del módulo 1 tienen que cumplir con participar por lo menos 2 veces en el foro, enviar su producto académico y aprobar el examen. Y así por los 4 módulos que consta el curso. Bien, vamos a hablar brevemente sobre la legislación y normativa sanitaria aplicada a servicios de alimentación. Ustedes también lo pueden visualizar en su campus. Legislación y normativa sanitaria aplicada a servicios de alimentación. Como ustedes pueden observar en esta imagen, observamos a un manipulador de alimentos con el uniforme de colores claros conforme indica la norma, tanto el Decreto Supremo 007 como la norma 363 y también la RM 749 aprobada el año 2012, en la cual se establece que todo manipulador de alimentos tiene que contar con el uniforme de colores claros, presentar barreras de protección para evitar la contaminación del alimento, como podemos visualizar acá la mascarilla que cubre desde la fosa nasal hasta el borde inferior del mentón, un cubrepelo o redecía para evitar la contaminación físico-biológica del alimento, guantes cuando manipulamos preparaciones cocidas, ¿no? De esta manera nosotros garantizamos y evitamos la contaminación de las preparaciones. Si nosotros analizamos todo lo referente a una norma, tenemos que saber de que la norma es un término que proviene del latín, ¿no?, que significa escuadra, que es una norma, una regla que debe ser respetada y permite ajustar ciertas conductas o actividades, ¿no? La norma de normas en todo país es la Constitución Política del Perú y ningún decreto legislativo, resolución ministerial puede contradecir lo consignado en la Constitución Política del Perú. En referente al tema de alimentos, la autoridad sanitaria es la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, entidad que realiza la vigilancia sanitaria, elabora las normas, ¿no?, que pertenece al Ministerio de Salud. Según lo consignado en el Código Alimentario, una norma debe ser actualizada por lo menos cada 5 años, ¿no?, por el avance tecnológico, el avance de la ciencia, resistencia a la carga microbiana de ciertos microorganismos. Y ahí existe una contradicción en nuestro país, ¿no?, en la cual a la fecha todavía siguen vigentes normas que tienen más de 30 años, ¿no? Tal es el caso del Decreto Supremo 081 para el servicio de alimentación colectiva, que todavía sigue vigente, ¿no? Una norma obsoleta, pero vigente. Al igual como, por ejemplo, la 363, la norma para restaurantes y servicios afines, que es del año 2005. Ya tiene más de 17 años, 12 años, correcto. Por lo tanto, esas normas tienen que ser actualizadas, ¿no? Y la entidad encargada, pues, precisamente es la Dirección General de Salud, DIGESA. Bien, una norma, como observamos en esta diapositiva, es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que provee para el uso repetitivo de reglas, lineamientos o características, ¿no? Cuando se va a aprobar una norma, pasa por varias etapas. Hay una validación operativa, hay una validación técnica, hay una publicación del anteproyecto en la cual todos los expertos, una persona natural, puede
opinar referente a ciertos artículos. Luego estos son consolidados por la entidad o por la dirección ejecutiva que está a cargo de la elaboración de la norma. Pasa a aprobación por la Oficina de Asesoría Jurídica, Secretaría General, y luego aprueba la firma del viceministro o ministro, ¿no? Dependiendo del tipo de norma. Si nosotros analizamos, por ejemplo, según la pirámide de Kelsen, ¿no? En la cual se establece las normativas, en la cúspide, en la pirámide, está la Constitución Política del Perú. Luego por debajo está un decreto legislativo, un decreto ley, ¿no? Que es una norma que es aprobada por el Congreso de la República de acuerdo con los procedimientos señalados en la Constitución, ¿no? Por debajo del decreto ley está el decreto legislativo, ¿no? Que es una norma autorizada por el Congreso que permite al gobierno que posee o le brinda las facultades, ¿no? Para dictarle. El decreto legislativo en este caso se ocupa de manera específica por un plazo determinado, ¿no? Los llamados decretos ley. Luego siguen los decretos supremos, ¿no? Que es una norma del gobierno central, ¿no? Es decir, por el Ejecutivo, que es de carácter general, ¿no? Como el decreto supremo la 007, el Reglamento Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado el año 98, que regula la actividad sectorial o multisectorial, ¿no? Entonces regula a varios ministerios. Y luego siguen las resoluciones ministeriales, ¿no? Con sus normas técnicas o guías de práctica clínica. Y como les había mencionado, una norma para que sea publicada pasa por etapas, ¿no? Una es la etapa de la propuesta, en la cual una entidad o un ministerio o una dirección ejecutiva muestra interés sobre la normalización o la actualización de esa norma, ¿no? Luego viene la etapa de formulación, la etapa de formación del comité, lo llamado comité de expertos. Pasan por un proceso de validación operativa, validación técnica, consultas a diferentes organismos especializados, por ejemplo, en el caso de alimentos, el Instituto Nacional de Salud, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, el Ministerio de Agricultura, etc., ¿no? Y luego viene la etapa ya de la revisión, ¿no? Aprobación, revisión sobre todo de la Oficina de Asesoría Jurídica, generalmente en el Ministerio de Salud, que es el doctor Luis Robles, y luego pasa a su etapa de aprobación, ¿no? Ya con la firma del ministro o viceministro. Todas las normas relacionadas a alimentos tienen que tener una base científica, ¿no? Y tienen que hacer referencia también a todo lo estipulado por el Códex Alimentarios. Por lo tanto, en un país, una norma sanitaria es de cumplimiento obligatorio. Si es que hay un ítem que no está contemplado en la norma sanitaria de un referido país, recurrimos a la norma del Códex Alimentario. Y si no está en el Códex Alimentarios, recurrimos a la FDA, ¿no? De la Unión Europea. Y si no está en la FDA, pues no es apto para el consumo humano. Tal es el caso, por ejemplo, del amaranto. El amaranto es un aditivo que se utiliza para dar el color grosella a ciertos alimentos, y ese colorante no está permitido su uso tanto en el Códex Alimentario, o sea, no figura en el Códex Alimentario, tampoco en la FDA. Por lo tanto, es un colorante que no puede ser utilizado en el Perú. Es así que todo producto industrializado que utilice ese colorante tiene que ser inmovilizado,
¿no? Entonces, al no estar en una norma de un determinado país, al no estar en el Codex, recurrimos a la FDA de la Unión Europea, y si tampoco está en la FDA, pues no se puede utilizar, ¿no? Asimismo, todos los países exportadores deben ajustarse a las medidas establecidas en las normas, ¿no? Muy bien. Bien, entonces las normas deben basarse en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia, ¿no? Y deben estar orientadas a promover un óptimo beneficio comunitario. Referente a la normalización, bien, como ya les había mencionado, dentro de la legislación sanitaria nacional existen leyes, reglamentos, normas, decretos supremos, resoluciones, ¿no? Todos ellos son de carácter obligatorio, son normados por la autoridad sanitaria, en este caso la autoridad sanitaria es DIGESA, ¿no? Y el Ministerio de Salud, que pertenece al Ministerio de Salud, y la autoridad sanitaria también, que ejerce control y vigilancia, ¿no? En el caso específico de servicios de alimentación, quien debe hacer la vigilancia a fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de higiene del Código Alimentario, pues es DIGESA. Correcto. Bien. Recordemos también de que toda ley tiene que ser reglamentada. Si una ley no tiene su reglamento, pues no se puede ejecutar o no entra en vigencia. Es así que, por ejemplo, tenemos en tema de inocuidad, que también se les ha considerado para que lo comenten dentro del foro, es el decreto legislativo 1222, ¿no? Para reforzar el tema de inocuidad alimentaria en el país. Ya salió la ley, sacada este año, en marzo del 2017, pero todavía se está esperando el reglamento. Mientras no salga el reglamento, todavía no entra en vigencia, ¿no? Esa ley deroga el decreto legislativo 1290, que fue publicado en la gestión anterior, ¿no? En el gobierno de Ollantumala, en la cual se indicaba de que el registro sanitario ya no se iba a obtener de manera automática por declaración jurada, sino primero se iba a hacer una verificación in situ de la planta, como lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en España, bueno, en toda la Unión Europea y en Chile, en la cual primero verifican la planta, logran la certificación o validan la certificación, sea del PGH, el Codex o HACCP, y luego recién le otorgan el registro sanitario para toda la línea de productos, ¿no? Pero eso fue derogado con este decreto legislativo 1222, ¿no? En la cual se vuelve a lo que era antes, bueno, a lo que se está dando a la fecha, ¿no? Que es la declaración, la obtención del registro sanitario por declaración jurada, ¿no? Y luego ya la vigilancia posterior. Bien. Entonces, como les había mencionado, la ley lo aprueba el Congreso, el decreto supremo, ¿no? Es una norma que lo aprueba el Ejecutivo, el gobierno central, ¿no? Y es de carácter obligatorio, general, y regula la actividad sectorial o multisectorial, ¿no? Luego vienen ya las resoluciones ministeriales, que son de competencia de cada ministerio. Bien. Referente a las normas técnicas, ¿no? Las normas técnicas son de carácter voluntario. Nosotros podemos encontrar la norma técnica para la elaboración de mermeladas, la norma técnica para la elaboración de frugos, de néctar, entonces la norma técnica de la calidad del arroz, correcto. Entonces estas normas técnicas peruanas reguladas por Indecopi son de carácter voluntario.
En algunos casos se vuelven obligatorios si es que están ligados a un contrato, ¿no? A los términos de referencia de un proceso de licitación, por ejemplo, ¿no? Y obviamente hacen referencia a los reglamentos de un país. Las etapas para el proceso de normalización, bien, entonces, como les mencionaba, hay una etapa de propuesta, una etapa de formulación. La propuesta es en cuanto a un interesado, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Alisan hemos enviado varias solicitudes a DIGESA para que actualice la norma, la 019, ¿no? Norma sanitaria para servicio de alimentación colectiva, porque es del año 81 y ya está obsoleta. La tecnología, la ciencia, los conocimientos han avanzado grandemente y tiene que ser actualizada. También, por ejemplo, es necesario la actualización de la norma de los criterios microbiológicos establecidos en la norma 591, aprobada en el año 2008, por el motivo de que si uno revisa los libros actualizados de microbiología alimentaria, establecen que los parámetros son más estrictos para garantizar la aptitud de un alimento, ¿no? Es el caso, por ejemplo, para alimentos con preparaciones sin tratamiento térmico. En aerobios mesófilos se considera 10 a la sexta como aceptable, 1.000.000. Y si nosotros leemos los libros de microbiología del año 2015, por ejemplo, el último, establecen criterios máximos permitidos de 10 a la cuarta, ¿no? De 10.000. Por lo tanto, tienen que ajustarse a los parámetros. Luego se forma la etapa del comité, un comité de expertos, ¿no? Luego viene una etapa de discusión pública en la cual sale publicado en el preproyecto o anteproyecto de la norma en la página web de la entidad y nosotros podemos comentar, ¿no? Dar nuestros aportes como sociedad civil, industria o como persona natural también, ¿no? Luego viene un sistema de adopción, una publicación. Previamente pasan por revisiones, ¿no? Validación técnica, validación operativa, revisión por la oficina de asesoría jurídica. Ahora según el nuevo ROF del MINSA hay una dirección de normas, ¿no? Que también toda norma técnica pasa por esa área para su revisión. Luego viene ya la aprobación, cuando ya salen con la firma del ministro, del presidente, en el diario El Peruano. Por último, la etapa de edición y difusión, ¿no? Y en toda norma también establece un periodo en la cual la industria, las empresas tienen para adecuarse. Entonces, por ejemplo, en la norma de la modificatoria del Decreto Supremo 007, ¿no? Su modificatoria salió en marzo del 2014 con el Decreto Supremo 004, aprobado el año 2014 SA, en la cual brindan un plazo de 2 años, ¿no? Para que todas las empresas, pequeñas empresas, microempresas, logren la certificación en PGH, ¿no? Dentro de ese rubro también se estableció los servicios de alimentación. Por lo tanto, 2 años para que se adecue. Lo mismo sucedió con el tema de reglamento, ¿no? De la ley de alimentación saludable, en la cual le da un plazo, ¿no? Un plazo para que la industria se adecue a esos parámetros exigidos. Y que luego de 5 años creo que son más estrictos esos parámetros, ¿no? Que generaron mucha controversia porque no están alineados a lo que establece la OMS. Pero bueno, ese es otro tema. Referente acá, nosotros en esta lámina podemos observar un resumen de las normas de conocimiento obligatorio para todo auditor de calidad en alimentos y específicamente en servicio de alimentación. Todas estas normas están colgadas en su campus.
Muy bien, tenemos acá la norma aprobada por resolución ministerial 363, ¿no? Del año 2005, norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines. Esta norma es de cumplimiento obligatorio, como su nombre lo indica, para todos los restaurantes y hablamos de servicios afines, kioscos, cafeterías, ¿no? Que son de competencia del gobierno local, es decir, de la municipalidad. Si yo tengo o pongo un restaurante en La Molina, la entidad que debe fiscalizarme y verificar el cumplimiento de esta norma de la 363, pues precisamente es la municipalidad de La Molina. En esta norma se establecen todas las características mínimas que debe tener un restaurante en cuanto a infraestructura, manipulación de los alimentos, capacitación del personal, referente a las disposiciones sanitarias, etcétera, ¿no? Lo que podemos recalcar ahí es que si un restaurante quiere certificar como saludable, en las 3 visitas que le realizan deben haber salido con un puntaje mayor al 75%. En el análisis de las muestras tienen que haber salido aptas para el consumo humano, es decir, negativos. Tener implementado un manual de BPM, capacitación al personal, conocimiento de la normativa, y le otorgan el certificado de restaurante saludable. Entonces ahí nuestra certificación es obtener el calificativo de restaurante saludable, ¿no? Dentro de los temas de capacitación al personal que se contemplan, pues son 8, ¿no? De conocimiento obligatorio, son buenas prácticas de manufactura, programa de higiene y saneamiento, enfermedades transmitidas por los alimentos, microbiología alimentaria, conservación de los alimentos, norma sanitaria, peligro físico, químico, biológico y sistema HACCP, ¿no? En el decreto supremo 007, aprobado el año 98, que es el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos, donde nos habla sobre el rotulado, el registro sanitario, nos hablan ampliamente sobre todas las características de infraestructura, de flujo de procesos, de buenas prácticas de manipulación, de programa de higiene y saneamiento, control de plagas, presentación uniforme del personal, etcétera, que debe cumplir un alimento, un servicio de alimentación. Y esto más está ligado a lo que es la industria, pero un servicio de alimentación, según su modificatoria que salió el año 2014, entonces debemos cumplir también todo lo que se indica en esta norma. El decreto en la resolución ministerial 749 aprobada el año 2012, que es la norma sanitaria para los servicios de alimentación en establecimientos de salud, es decir, para todos los concesionarios de alimentos que brindan el servicio, operan en una clínica o en un hospital. Entonces todos ellos tienen que cumplir lo consignado en esa norma, y es en esa norma donde se establece que todo servicio de alimentación que opera en un establecimiento de salud debe obligatoriamente contar con la certificación de principios generales de higiene del Códex Alimentario. Y para ello obviamente debe cumplir con los prerequisitos de contar con un manual de buenas prácticas de manufactura, contar con un programa de higiene y saneamiento. Y esa certificación lo brinda DIGESA. Si nosotros queremos validar el plan HACCP en un servicio de alimentación, tenemos que cumplir obligatoriamente lo establecido en la norma 449 aprobada el año 2006, ¿no? Que es la norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas. La RM 451-2006, bueno, esta norma fue elaborada precisamente para controlar sanitariamente a los proveedores del PRONA, bueno, ex PRONA, ¿no? Antes el programa de asistencia alimentaria, que ahora se llama Caliguaro. Es la norma sanitaria para la fabricación de alimentos a base de granos y otros destinados a programas sociales de alimentación. Bien,
Y acá también tenemos la norma aprobada el año 81, que es la 019, ¿no? Norma para el establecimiento y funcionamiento de servicios de alimentación colectivos, ¿no? Lo único rescatable de esta norma es que contempla de que todo servicio de alimentación debe ser regentado por un profesional de nutrición, ¿no? En la cual establece si ese servicio de alimentación brinda más de 500 raciones, debe tener un nutricionista a tiempo completo. Y si brinda menos de 500 raciones, tiene que tener un nutricionista a tiempo parcial, ¿no? Que es el que vela por los procesos. Y la norma 461, aprobada el año 2007, que es la guía técnica para el análisis microbiológico de alimentos de superficies, tanto de superficies vivas como inertes, ¿no? Todo auditor de calidad tiene que ser competente en la toma de muestra de alimentos, muestra de superficies vivas, muestra de superficies inertes, muestra de alimentos con tratamiento térmico, sin tratamiento térmico. Y también tenemos la norma, la 591, aprobada el año 2008, en la cual es la norma donde se establecen los criterios microbiológicos de calidad sanitaria y inocuidad, ¿no? Para alimentos y bebidas de consumo humano. Esta es la norma que prácticamente estos parámetros tienen que ser actualizados, ¿no? Porque son del año 2008, ya han pasado más de 9 años. La norma aprobada por resolución ministerial 156/2010 es la norma donde se establece el procedimiento para la recepción de las muestras, ¿no? En la cual se establece que deben estar rotuladas, empaque íntegro, la cantidad de muestra para ser analizadas según los criterios microbiológicos. Y la norma 1020, aprobada el año 2010, que es la norma sanitaria para la fabricación, elaboración y expendio de productos de panificación, galletería y pastelería, ¿no? La norma 222, aprobada el año 2009, que es la norma sanitaria para el procedimiento de atención de alertas sanitarias de alimentos y bebidas de consumo humano, ¿no? Si es que hay un brote de ETA, en esa norma se establecen los 6 pasos, cómo debe actuar el profesional de la salud o auditor frente a un brote de ETA, ¿no? El decreto legislativo 1062, donde se establecen las competencias sanitarias referente a alimentos, es así que ahí se queda establecido de que si es un producto sanitario, la competencia corresponde a SENASA, ¿no? Ministerio de la Producción. Si es un alimento industrializado, la competencia de fiscalización, vigilancia sanitaria corresponde a DIGESA. Si es el comercio ambulatorio, pertenece al gobierno local, la municipalidad, ¿no? Y si es un producto marino, a SANIPES, ¿no? El Instituto Tecnológico de la Producción, con su respectivo reglamento, ¿no? El Decreto Supremo 034, aprobado el año 2008. También nosotros podemos observar ahí la norma, la 450, aprobada el año 2005, en la cual es la norma sanitaria para los servicios de alimentación de pasajeros en los medios de transporte aéreo, ¿no? En la cual ahí sí se les exige la validación del plan HACCP. Bien, entonces, y obviamente conocer también la Ley General de Salud, ¿no? La 26842. Correcto. Entonces acá nosotros, por ejemplo, observamos el decreto legislativo 162, aprobado el 28 de junio del año 2008, donde se establece, ¿no?, que todo producto de procesamiento primario, la competencia está a cargo de SENASA. Si nosotros queremos validar tanto PGH como HACCP en un servicio de alimentación, debemos exigir que todos los productos primarios, la papa, el camote, yuca, frutas, etc., deben contar con la habilitación sanitaria. Está terminantemente prohibido el uso de productos a granel. No podemos utilizar productos a granel, si no, no logramos ninguna certificación, o es observado por DIGESA, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos bastante problema cuando logramos certificar en los concesionarios
el tema de la chicha de jora, ¿no? Porque no hay una empresa formalizada que produzca chicha de jora. Por lo tanto, ese insumo tiene que ser descartado de las preparaciones programadas. Tenemos que utilizar solamente productos con autorización sanitaria, productos primarios con autorización sanitaria. Por ello es clave en este tema realizar una validación de proveedores. Si ustedes no realizan una validación de proveedores, es poco probable de que se pueda lograr una certificación o acreditación. Referente a los alimentos elaborados industrialmente, todos ellos corresponden a DIGESA, ¿no? Y obviamente tienen que contar con el registro sanitario vigente. El registro sanitario tiene una duración de 5 años y es, como ya les había mencionado, es obtenida por declaración jurada, ¿no? De repente en el módulo 2, si ustedes lo desean, podemos enseñarles también cómo es que se obtiene el registro sanitario, cómo es el procedimiento de ingreso a la BUCE, subir el proyecto de rotulado, el análisis microbiológico, físico-químico del alimento, declaración de los ingredientes, correcto, y los pasos que se siguen para que les otorguen su registro. Referente a la comercialización de los alimentos, está a cargo del gobierno local, en este caso de las municipalidades de competencia, ¿no? Y los alimentos pesqueros y de agricultura pues están a cargo del Instituto Tecnológico de la Producción, en este caso SANIPES, ¿no? Tal es el caso de las conservas de atún, etc. Y ahí en algún momento ustedes van a escuchar también de la COMPIAL, ¿no? La COMPIAL, que están conformadas por las autoridades sanitarias de un país, que en este caso COMPIAL significa Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la COMPIAL? Pues es coordinar y hacer seguimiento de la aplicación de la ley en los diferentes niveles del gobierno, ¿no? Coordinar el intercambio de información con los consumidores y los agentes económicos, ¿no? Proponer la política nacional en materia de inocuidad, promover la armonización y la equivalencia, ¿no? ¿Quiénes conforman la COMPIAL? Pues las autoridades sanitarias. En este caso están conformadas por SENASA, ¿no? Ministerio de la Agricultura, por el Ministerio de Salud, que vendría a ser DIGESA, ¿no? Y el Ministerio de la Producción, que es SANIPES. Bien. Bueno, esta estructura ya cambió según el nuevo ROF de DIGESA, ¿no? Bueno, las entidades regulatorias, y acá está. El reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos, ¿no? En este reglamento se establece la vigilancia sanitaria de la producción de alimentos de origen vegetal y animal, competencia de SENASA, ¿no? La vigilancia sanitaria de la producción de alimentos de origen hidrobiológico, SANIPES. Vigilancia sanitaria de la producción de alimentos y bebidas y servicios de alimentación y transporte de pasajero, DIGESA, ¿no? Y la vigilancia sanitaria de la comercialización y expendio de alimentos, municipalidades. Si nosotros observamos, por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, su artículo 80, ¿no? Sobre saneamiento, salubridad y salud, nos indican de que se debe regular y controlar el aseo, higiene y salubridad de los establecimientos comerciales, ¿no? Industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros. Un principio que debemos tener presente para que un alimento sea considerado apto para el consumo humano es que cumpla con dos aspectos.
el principio de inocuidad y el principio de idoneidad. Inocuidad significa que el alimento no cause daño al consumidor. E idoneidad es la garantía que los alimentos son aceptables para el consumo humano y cumplen con todo lo establecido en la legislación sanitaria vigente. Si un producto, por ejemplo, no presenta o no consigna, un producto industrializado no consigna registro sanitario, no podría ser un alimento apto para el consumo humano porque no cumple con el principio de idoneidad. En su artículo 2, la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física, psíquica y a su libre desarrollo y bienestar, ¿no? Entonces, todos tenemos el derecho a nuestro bienestar. En la Ley General de la Salud establece, tiene 18 capítulos, 172 artículos y también nos habla sobre el registro sanitario de alimentos, ¿no? En la cual indica es temporal y renovable cada 5 años. En el artículo 88 de la Ley General de Salud nos indica que la producción y comercio de alimentos y bebidas destinadas al consumo humano, así como de bebidas alcohólicas, están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria, ¿no? A cargo de las autoridades, y que es SENASA o SANIPES. Queda estrictamente prohibido importar, fraccionar, elaborar, comercializar, traspasar, distribuir y almacenar alimentos contaminados, adulterados o falsificados, ¿no? Todo alimento elaborado industrialmente de producción nacional o extranjera solo podrán expenderse previo registro sanitario. Nosotros no podemos comercializar ningún tipo de alimento industrializado si no cuenta con el registro sanitario. Referente a las disposiciones sanitarias o medidas de seguridad, tenemos el aislamiento, la cuarentena, observación personal, vacunas, observación animal, ¿no? En el caso de para alimentos está en la destrucción, decomiso, incautación. Decomiso, incautación, inmovilización, retiro del mercado, suspensión del ejercicio de la temporal de las actividades de producción, cierre temporal, cierre definitivo, etc. Multa. Referente a la norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines, como ya les había mencionado, fue aprobada el año 2005 mediante la norma 363, ¿no? En su artículo 1 podemos observar que es una norma que sobre todo tiene por objetivos asegurar la inocuidad de alimentos y bebidas, establecer los requisitos sanitarios operativos y las buenas prácticas de manufactura y establecer las condiciones higiénico-sanitarias y de infraestructura mínimas, ¿no? El artículo 2, la verificación del cumplimiento de lo dispuesto está a cargo de la autoridad sanitaria municipal. Y es ahí donde existe la debilidad, por el motivo de que yo recuerdo cuando laboraba en Digesa, nosotros constantemente hacíamos las capacitaciones y en una de ellas yo pregunté, estaba brindando la capacitación a los inspectores sanitarios de la municipalidad, pregunté cuántos profesionales o cuántos inspectores eran profesionales de la ciencia de alimentos, como ingenieros alimentarios, ciencia de los alimentos, nutricionistas. La capacitación fue acá en Lima. De un total de 80 asistentes, levantaron la mano 10. Pregunté cuántos eran biólogos, ingenieros químicos, levantaron 3. Y los demás eran policías o personas con secundaria completa, ¿no? Y que hacían la labor de inspectores sanitarios de alimentos. Es por eso que hay mucha deficiencia, ¿no? Muy bien.
La vigilancia sanitaria se sustentará en, ¿no? Tenemos que evaluar los riesgos, las buenas prácticas de manipulación de alimentos, el programa de higiene y saneamiento, y debe ser ejercida por un profesional calificado y capacitado, ¿no? Tiene que existir un tema de inocuidad. Hay una corresponsabilidad, ¿no? Entre el productor, que debe cumplir las buenas prácticas agrícolas para que provea de un alimento apto, el consumidor, que es la persona quien paga por un determinado servicio, y obviamente también tiene que estar bastante documentado y educado referente al tema, ¿no? Por ejemplo, leer la etiqueta, si es un alimento industrializado, leer la etiqueta del alimento. Si vamos a un servicio de alimentación, verificar las condiciones de preparación, de atención, a fin de garantizar las mínimas condiciones de calidad o inocuidad, ¿no? La autoridad sanitaria, que es el responsable de velar por toda la integridad de las personas. De los restaurantes y servicios afines, ¿no? Tenemos que en el artículo 4 se señala la ubicación, ¿no? Todos sabemos de que los establecimientos deben estar ubicados en un lugar libre de plagas, libre de humos, libre de malos olores. Y tiene que ser exclusivo, correcto. Por ejemplo, si es que un establecimiento, un restaurante está cercano a un cementerio, a un basural, pues no cumpliría con este principio, ¿no? La norma establece una distancia mínima de 150 metros. Referente a las instalaciones físicas, bueno, tienen que estar alejados de los focos de contaminación, ¿no? Sus alrededores tienen que estar libres de basuras, libres de escombros, ¿no? Las áreas tienen que estar separadas, divididas acorde a la actividad. Y la construcción debe ser con materiales resistentes, de fácil limpieza, ¿no? Y también que impidan el acceso de plagas, ¿no? Y que sea hermético, sobre todo. Nosotros podemos observar acá, ¿no?, cómo debe ser la estructura, el ángulo entre la pared y el piso, que tiene que ser media caña, el piso y la pared que tiene que ser lavable, de preferencia en colores claros, ¿no? Los lavaderos en buen estado de conservación e higiene, y verificar el cumplimiento de todo lo que exige, lo que todo exige la norma, ¿no? Referente a la iluminación, nos indica de que las luminarias, la luz primero tiene que ser de un color blanco, debe evitar la formación de sombras, la intensidad de luz debe ser de 220 lux, es así que todo auditor de calidad debe tener su luxómetro, ¿no? Un aparatito portátil que mide la intensidad de luz. Y en los laboratorios o en el lugar donde se hace el análisis organoléptico del alimento, la intensidad de luz debe ser de lux, tiene que ser de 540. Referente a los servicios, el abastecimiento de agua para todo servicio de alimentación, el agua debe ser agua potable. Y debemos realizar un control diario tanto del cloro y del pH, ¿no? El cloro, que la mínima concentración de cloro debe ser de 0,8% y el pH variar de 7 a 7,3. Referente a la evacuación de aguas residuales, tiene que estar en un buen estado, tiene que contar con su trampa de grasa, como podemos visualizar acá.
¿no? Y deben estar protegidos contra el ingreso de roedores. Referente a la disposición de residuos sólidos, tienen que existir contenedores con tapa, bolsa plástica, realizar el reciclaje, ¿no?, de acuerdo a colores, ¿no?, y según su origen también, ¿no?, orgánicos, inorgánicos, tóxicos, que es lo mínimo. En referente al vestuario y servicios higiénicos del personal, primero tienen que estar ubicados adecuadamente, es por eso que es importantísimo ver el layout, la distribución del plano y luego del flujo de proceso. Y los servicios higiénicos deben estar alejados del área de producción. Asimismo, la ducha y el servicio higiénico no pueden estar en una misma área, tienen que estar separadas, porque si no hay contaminación y eso es observado. Los servicios higiénicos, como bien se menciona ahí, tienen que estar fuera del área de manipulación. La puerta no debe dar directo a la cocina ni al almacén, ¿no? Deben contar con suficiente iluminación de fácil limpieza. Todo lo deberán, en un servicio de alimentación se deberá disponer de manilubios, ¿no?, un lugar exclusivo para el lavado de manos. Mínimamente debe contar con su dispensador de jabón líquido, gel desinfectante, papel toalla, tacho, lavadero, ¿no?, pues, con lavadero de acero de cuello tipo Kanso. En su artículo 12 también señala los servicios higiénicos para el público, que no tienen que tener un acceso directo al comedor, las puertas tienen que ser con cierre automático, en buen estado de conservación, ¿no?, y deben haber señaléticas para el lavado de manos. Referente al material sanitario, lo que establecemos es que un material debe ser, en cocina, debe ser resistente a la corrosión, es decir, no debe desprender sus residuos, de fácil limpieza y de fácil desinfección, ¿no? No debe existir interacción entre el material y el alimento, y deben ser de acabado liso, no poroso, absorbente. Es por ese motivo que en un servicio de alimentación todos nuestros equipos tienen que ser de acero. Nosotros, por ejemplo, acá visualizamos una tabla de picar, tiene que ser de polipropileno y de colores, para evitar la contaminación cruzada directa o cruzada indirecta. Referente a los colores, ustedes ya lo saben, ¿no? El color celeste para trozar los productos marinos, pescados, por ejemplo. Color rojo para carnes. Color amarillo para aves. Color verde para picar tubérculos. Color blanco para frutas. El color marrón para alimentos cocidos, ¿no? Y referente a la corrosión, por ejemplo, las ollas de aluminio desprenden esos metales pesados que a la larga afectan sobre todo la capacidad intelectual, en el caso de los niños, porque los niños desarrollan el 95% de su capacidad intelectual o del cerebro, el desarrollo es hasta los 5 años. Por ese motivo, el material idóneo, no corrosivo, de fácil limpieza, es el acero. Y todas las ollas tienen que ser de acero. Para el caso de los cuchillos, se recomiendan los cuchillos con mango de goma antibacterial, ¿no?, como el que podemos observar acá. No se permite ningún artículo de madera, porque la madera se humedece y permite el crecimiento de microorganismos.
Referente a los equipos y utensilios, se indica que deben ser de material de fácil limpieza, resistentes a la corrosión, ¿no? Y que no deben transmitir sustancias tóxicas, ni olores, ni sabores, ¿no? Las instalaciones sanitarias, pues las instalaciones tienen que ser las adecuadas, tanto para la limpieza y desinfección de equipos. Los materiales tienen que ser resistentes a la corrosión, ¿no? Respecto a los equipos y utensilios, las superficies en contacto con el alimento, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros podemos observar, antes se utilizaban las mayólicas, pero estas mayólicas no son resistentes, son bastante frágiles, ¿no? A los golpes. Al estar en contacto con una superficie más dura, ¿no? Como por ejemplo la base de una olla, se quiñen, se astillan. Y en esos lugares permite el crecimiento se permite la formación de grietas, defectos, irregularidades, en las cuales pues pueden atrapar o quedar partículas de alimentos y propiciar el crecimiento microbiano. Por ese motivo, todas las superficies tienen que estar revestidas de acero. Los equipos y utensilios, bueno, tienen que estar en buen estado de conservación, de preferencia de acero. Deberán controlarse las temperaturas, ¿no? Por lo menos 2 veces al día. Y constantemente darles el mantenimiento. Bueno, cuando hablemos del programa de higiene y saneamiento, ahí se les va a enseñar todos estos pasos, ¿no? El procedimiento primero es prelavado, lavado, enjuague, desinfección, secado, ¿no? El almacenamiento, según el artículo 15, deben conservarse en lugares cerrados, los vasos y copas boca abajo, los equipos y utensilios a 20 centímetros del piso, que son las distancias sanitarias, ¿no? De los alimentos. Ningún alimento debe estar en contacto con el piso. 20 centímetros alejados del piso, 50 de la pared, 60 centímetros del techo. Bueno, en el artículo 16 nos habla también sobre la mantelería, ¿no? Deben conservarse en buen estado, deben estar limpios, ¿no? Las servilletas deben reemplazarse en cada uso dado por el comensal y se deben limpiar y desinfectar los individuales. El transporte también nos indica de que tiene que ser en un transporte exclusivo, deben controlarse las temperaturas de conservación, congelación, según el tipo de producto, ¿no? Y llevarse un registro. Al momento de la recepción de los alimentos, el personal que recepciona los alimentos tiene que estar capacitado en higiene y conservación de los alimentos. Se debe contar con un registro de una validación de proveedores y debemos aplicar en todo momento la norma PEPS, primero en entrar, primero en salir. FIFO, ¿no? First in, first out. Primero en entrar, primero en salir. Referente a las condiciones de procesamiento, ¿no? Nosotros tenemos que almacenar los productos según el tipo de producto, las materias primas, los productos preelaborados, ¿no? Y el producto terminado. Cuando lo conservamos hay un orden, ¿no? En el primer nivel están los alimentos listos para el consumo, en el nivel intermedio los alimentos preelaborados y los alimentos
crudo, se podría decir, está en la zona inferior. Referente al manipulador de alimentos, primero que todo manipulador de alimentos debe gozar de buena salud, por ese motivo debe contar con el carnet de sanidad y el certificado médico de salud, ¿no? Debe cumplir con las buenas prácticas higiénicas, tiene que tener un excelente estado de salud, capacitación en el manejo higiénico de alimentos y debe presentar el uniforme completo, ¿no? Debe contar con los certificados de capacitación referente a los 8 temas establecidos en la norma sanitaria. Correcto, y referente a la capacitación, acá nos indica en el artículo 37. Contaminación de los alimentos, principios generales de higiene, BPM, programa de higiene y saneamiento, HACCP, aplicación de la ficha sanitaria y norma. El uniforme nos indica gorro y cubrepelo, ¿no? El delantal, uniforme de colores claros, pantalón exclusivo para manipular alimentos y un calzado cerrado y antideslizante, ¿no? De la calificación y certificación de los establecimientos, ahí nos indica, ¿no? Para que un restaurante sea calificado como saludable, debe estar sujeto a vigilancia sanitaria y tener operativo el equipo de autocontrol sanitario. En las 3 visitas, salir con un calificativo de aceptable y tener capacitado al personal manipulador de alimentos. En el artículo 45 nos habla de las infracciones, ¿no? Incumplir con la disposición de higiene y hábitos personales, no asistir o incumplir con las disposiciones relativas a la capacitación obligatoria, ¿no? Lo recomendable en un servicio de alimentación es que se capacite diariamente, por lo menos 20 minutos, 10 minutos de calidad, 10 minutos de seguridad, y llevar un registro de las medidas de seguridad, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el decreto supremo 007, pueden aplicarse las siguientes medidas de seguridad: decomiso, incautación, inmovilización, destrucción, cuando los productos no sean aptos para el consumo. Las sanciones: multa, amonestación, la multa va desde 0,1 hasta 10 UIT, cierre temporal, cancelación, clausura definitiva. Les brinda un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la fecha. Referente a los criterios microbiológicos de alimentos preparados, nosotros podemos observar acá que para todos los alimentos preparados el tipo de muestreo tiene que ser en N1. Por lo tanto, nos basamos, acá es M minúscula, no es M mayúscula. Nos basamos en base al límite más estricto, ¿no? En aerobios mesófilos máximo 100.000, coliformes máximo 100, estáfilos máximo 10, Escherichia máximo 10, ¿no? Y Salmonella ausencia. Y para los alimentos preparados con tratamiento térmico, igual. Con tratamiento térmico sería máximo 10.000, coliformes máximo 10, estáfilos máximo 10, Escherichia menor a 3, Salmonella menor a 0, ¿no? Dentro de la categoría de los alimentos, ustedes se preguntarán qué es categoría, qué es clase, qué es N. Categoría viene según la clasificación de los microorganismos. Los microorganismos se van a clasificar en 3 tipos según la norma 591 del año 2008. Microorganismos indicadores de higiene, que son de la categoría 1 a la 3, como por ejemplo el aerobio mesófilo. Son microorganismos que propician el deterioro del alimento. Los microorganismos indicadores de alteración. Los microorganismos indicadores de alteración son los que pertenecen a la categoría 1 y la categoría 3, como por ejemplo los aerobios mesófilos, mohos, hongos, levaduras. Ahí nosotros podemos observar categoría 2,
un aerobio mesófilo. Los coliformes, observamos acá una categoría 5. Entonces los microorganismos indicadores de higiene son de la categoría 4 a la categoría 6. Tal es el caso de coliformes, E. coli, Shigella. Y los microorganismos patógenos son de la categoría 7 a la categoría 15. Mientras más se acercan al 15, más patógenos son. Referente a las clases, la clase 3 permite la presencia de ciertos microorganismos, ¿no? Por ejemplo, acá observamos de aerobios mesófilos nos permiten hasta 10.000. Coliformes nos permiten hasta 10. Estáfilos nos permiten 10. Pero si nosotros observamos salmoneles categoría 2, en la categoría 2 no nos permiten ningún tipo de microorganismo por la capacidad virulenta, ¿no? O por lo patógeno de ese microorganismo. Por lo tanto, siempre es ausencia. Y ahí nosotros podemos observar las categorías, ¿no? Salmonella categoría 10, altamente peligroso. Por ese motivo es clase 2, ausencia. Y N son las muestras, tipo de muestra. Si es N5 o N1. Y ahí nosotros observamos la clasificación de los microorganismos. Microorganismos indicadores de alteración, ¿no? Aerobios, mesófilos, mohos, levaduras, de la categoría 1 a la 3. Microorganismos indicadores de higiene, que son la categoría 4, 5 y 6, ¿no? Coliformes, E. coli. Y microorganismos patógenos, ¿no? Estáfilos, bacilos, salmonella, de la 7 a la 15. Cuando nosotros realizamos una toma de muestra, puede ser en N5 o en N1. Para servicio de alimentación, contempla la norma muestreo en N1, que vendrían a ser alimentos preparados, ¿no? Si vamos a verificar el plan HACCP, debería ser un análisis microbiológico cada 6 meses, muestreo en N1. Si vamos a tramitar el registro sanitario, también muestreo en N1. Y en todos los demás casos, vigilancia sanitaria, brote de ETAs, muestreo en N5. Y si tomo la muestra y el cliente me solicita una contramuestra, necesariamente también tengo que tomar una dirimente. Cuando nosotros tomamos la muestra, también el laboratorio nos entrega el informe de ensayo y nosotros tenemos que saber interpretar ese informe de ensayo, ¿no? Cuánto es conforme, cuánto no es conforme. Por ejemplo, acá nosotros observamos para el pollo enrollado, tenemos que basarnos en base al límite máximo o el límite más estricto. Si yo digo aerobios mesófilos, en esta muestra en N1 tiene 5 por 10 a la 5, por lo tanto supera mi M minúsculo. Y acá digo no conforme. 70-10 no conforme. 10-10 conforme. 20-10 no conforme. Basta que uno de estos criterios analizados no cumpla con la norma, con este parámetro, indicamos de que el alimento no es apto para el consumo humano. Por lo tanto, este pollo enrollado es un alimento no apto para el consumo humano. Luego también tenemos la ficha para la evaluación sanitaria de restaurantes y servicios afines, en las cuales damos un puntaje. Si cumple todo, le damos el puntaje. Si no cumple, es simplemente 0. Entonces, cuando hacemos una auditoría de calidad, el cumplimiento es todo o nada, o cumple o no cumple, así de sencillo. Para el caso de restaurantes y servicios afines, nos basamos en base a esta acta ficha, ¿no? Que tiene un puntaje. Si tienen más del 75%, el puntaje es aceptable. Si nosotros queremos lograr una certificación en PGH, tenemos que basarnos en el acta ficha número 7 y debemos cumplir con el 100% de los ITES. No se logra ninguna certificación con una observación.
tendría que tener el 100%, cumplir con el 100%. ¿No? Referente al sistema integrado de gestión de calidad, ¿no? El principio de mejora continua. En un servicio de alimentación lo que se brinda es un servicio. Y para brindar un servicio de calidad, lo que debemos lograr es la satisfacción de nuestros clientes. Y para lograr la satisfacción de nuestros clientes tenemos que trabajar con sistemas integrados de gestión de calidad. Y para nosotros poder implementar un sistema integrado de gestión de calidad, lo primero que debemos lograr es el compromiso de la gerencia, la responsabilidad gerencial, porque la calidad requiere inversión de dinero. Luego debemos lograr el compromiso del personal, porque basta que un trabajador no funcione, simplemente afecta a toda la cadena de proceso. Muy bien, y luego ya la implementación de los procesos, ¿no? De los prerequisitos que se denominan BPM y programa de higiene y saneamiento. Luego ya la validación del plan CASA. Referente a la norma sanitaria para servicio de alimentación y establecimiento de salud, que fue aprobada mediante resolución ministerial 749, aprobada el año 2012. Correcto. Bien, es una norma exclusiva para todos los servicios de alimentación en hospitales, clínicas, ¿no? La finalidad, proteger la salud de los pacientes, visitantes, personal que labora en los establecimientos de salud, que consumen alimentos preparados, provistos en esos servicios de alimentación, ¿no? Y luego el objetivo, establecer los principios generales de higiene que deben cumplir, ¿no? Según esta normativa nos indican de que deben cumplir todo lo establecido en el principio general de higiene del Código Alimentario, ¿no? Y acá nos indica también la presente norma técnica no aplica a los servicios en modalidad de restaurantes y similares que funcionan dentro de los establecimientos de salud, los cuales se sujetan a esta norma 363. ¿Quién es la responsable? Bueno, la responsable es la dirección de realizar la vigilancia sanitaria, es DIGESA, ¿no? Y algo resaltante de esta norma es que nos indica de que todos los servicios de alimentación deben contar o deben cumplir con los principios generales de higiene del Código Alimentario. Para ello deben contar con su manual validado, ¿no? Con su manual de BPM y con su manual de programa de higiene y saneamiento. El abastecimiento de agua tiene que ser por agua potable y la concentración debe ser mínima de 0.5 partes por millón, ¿no? Todos los alimentos deben contar con registro sanitario, fecha de vencimiento vigente, etc., ¿no? Se debe hacer una validación de proveedores, se debe implementar un programa de higiene y saneamiento, ¿no? Nos establece también que la desinfección de los equipos debe ser a 200 partes por millón. Se debe prevenir el ingreso de vectores, etc., ¿no? La certificación, ¿no? Los servicios de alimentos podrán solicitar de parte a la autoridad sanitaria de IGESA la certificación, ¿no? Que vendría a ser un procedimiento TUC. Y la certificación tiene una duración de 2 años. Este es el acta de inspección para lograr la certificación, bueno, para un establecimiento, para un servicio de alimentación, un establecimiento de salud. La norma 019, aprobada en el año 81, es una norma obsoleta, correcto, en la cual nos habla de que sobre el profesional de nutrición. Si un servicio de alimentación brinda más de 500 raciones, debe tener un nutricionista a tiempo completo. Si brinda menos de 500 raciones, un nutricionista a tiempo parcial. Nos habla también sobre la degustación, cómo debemos degustar las preparaciones. Ahí se establece la degustación mediante el método de 2 cucharas. Sobre el reglamento higiénico sanitario de kiosco escolar saludable, bueno, ustedes sabrán que fue derogado con la Ley General de Salud.
Bueno, eso es todo referente a la presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya saben que ustedes pueden hacerla a través de nuestro foro. Muchas gracias. Señor compatible.